Me pensé un poco el hacer este video porque es un tema muy delicado. Realmente es algo que sucede todos los días y que sin embargo no es fácil de que se hable porque implica muchas cosas sociales que ahorita se están manejando, como el feminismo, la identidad de género, entre otras cosas. Pero es importante porque es algo que sigue ocurriendo y es algo que ha afectado y ha marcado a muchas personas desde edades muy tempranas. Recuerdo alguna vez que un amigo era de aquellos chicos que decía que había formas, ¿no?, de manifestarse cuando pasaban todas estas cosas, sobre todas las chicas que desaparecían y todas las chicas que eran violentadas o que eran descuartizadas, ¿no? Y él mismo después me dijo que no llegó a entender nada de esto hasta que a una niña de 7 años la encontraron violada y la encontraron mutilada. Entonces, de esto quiero partir para empezar a hablar sobre el abuso sexual, que sí ocurre en todos los géneros y lamentablemente a todas las edades, pero que, como veremos más adelante en las estadísticas, sí incurre más sobre las mujeres. Estás en tu canal de salud mental. Bienvenidos a Psicofer. El siguiente tema es un tema delicado, por lo tanto pido tu discreción y respeto hacia las opiniones de otras personas o lo que lleguen a comentar sobre el video. Va a ser un video largo debido a que, por más que trate de sintetizar la información para hacerla un poco más comprensible, creo que es necesario que tengamos estas opciones y estos conocimientos. Como siempre, estoy abierta a saber que no tengo la verdad absoluta y que si alguien más puede corregirme, está en todo su derecho de hacerlo, siempre y cuando sea con respeto. Y pues nada, espero que disfrutes del video. El abuso sexual es aquel acto que presiona u obliga a alguien a hacer algo sexualmente que no está dispuesto a hacer. Implica también que lo haga a obligar a ya no tener un control, o más bien que impida que ya no tenga un control sobre su vida sexual o sobre las circunstancias sobre las cuales se están dando la actividad sexual. Esto incluye el sexo oral, la violación e incluso el control de los preservativos y los anticonceptivos de la pareja. Cuando una persona no dice que no, no está diciendo que sí. Y cuando una persona no se resiste, tampoco está dando su consentimiento. El hecho de que a veces una persona no se resista, tal vez es por miedo, tal vez es lo choqueante de la situación, o que sabe que si lo hace puede resultar más lastimada o lastimado que si no lo hiciera. Es muy importante recalcar esto porque con algo con lo que se va a trabajar muchísimo con la persona y que vas a escuchar muchísimo en todos lados de una persona víctima de un abuso sexual es la culpa. Y desde este momento te lo digo, si tú conoces a alguien o lamentablemente pasaste por esto, no fue tu culpa. No importa de verdad qué llevas puesto, en dónde estabas, en qué momento, porque esto le ha pasado a todo tipo de personas, a todo tipo de edades, e incluso a veces entre la misma familia. Dios, si de verdad eso tuviera que ver con algo, entonces explíquenme por qué hay tantos niños, incluyendo niños y niñas, que son víctimas de abuso. Ahora, debemos, dentro de esos términos, saber que en el abuso sexual existe una amplia gama de conductas que son consideradas abuso sexual y que pueden ser denunciadas dentro de cada uno de los países o estados en los que te encuentres. A veces una persona piensa que una violación, ya sea de tipo anal o vaginal,
es muy diferente a un abuso sexual cuando realmente es parte de esa gama de abuso sexual. En el siguiente audio te voy a decir cuáles son los tipos de conductas que son considerados dentro de esto, y de verdad que te vas a sorprender y seguramente vas a decir que estamos exagerando, ¿no? Pero pues si ya está dentro del marco legal, pues tú dime entonces quién está exagerando o quién está minimizando la situación. El abuso sexual incluye miradas, palabras, mostrar fotos, tocar o pedir ser tocado, desnudez, frotamientos, masturbación frente a la víctima hasta la penetración. El abuso sexual incluye el forzar a la pareja a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, el herir a la pareja durante el acto sexual, el coaccionar a la pareja a tener sexo sin protección contra el embarazo o contra enfermedades de transmisión sexual, y el intentar tener actividad sexual cuando la víctima no está totalmente consciente o tiene temor de decir no. A través de los reportes que se han hecho de los casos que se han revisado, hemos podido darnos cuenta, o se puede dar cuenta, que realmente el abuso sexual o las conductas de abuso sexual no ocurren de una forma repentina. La persona que lo va a hacer va a buscar un momento de soledad y privacidad con esa víctima y va a estar de alguna manera seguro que esa persona no se lo va a contar a nadie y que va a estar solo en ese momento determinado, o a veces en los momentos en que lo va a hacer. Jurídicamente, el artículo 260 del Código Penal Federal describe el abuso sexual en 3 conductas. La primera es cuando se realicen en una persona sin su consentimiento actos sexuales sin el propósito de penetrar a la víctima. El segundo es cuando se obligue a una persona a realizarlos. El tercero, cuando se obligue a la víctima a presenciarlos. Y finalmente, cuando se obligue a una persona a exhibir su cuerpo. Ahora voy a hacer un apartado únicamente para los niños. Si les interesa un poco más el tema, lo puedo explicar en otro video porque realmente es un tema que tiene muchísima más información, y si hubiera puesto todo lo que encontré sobre los niños, esto hubiera durado muchísimo más, pero quiero ponerles este pequeño espacio porque muchas de los abusos que ocurren durante la infancia. Las formas más comunes en que niñas y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales u otras partes del cuerpo, tener contacto bucogenital del abusador o abusadora con el niño o la niña, utilizarlos en la elaboración de material pornográfico, obligarlos a ver películas, revistas, fotos y exhibir o tocar los genitales del abusador. Como adultos debemos de tener cuidado en nuestros niños y debemos de poder detectar cualquier señal o algún cambio que encontremos, debido a que para los niños es difícil poder expresar esta clase de situaciones, ya que no cuentan con las palabras ni el lenguaje necesario para poder decirlo, muchas veces por la edad que tienen, así como por la falta de educación sexual que se les da. Y bueno, las personas que normalmente hacen esto, un niño, hacen uso de su poder, de su autoridad y de su influencia para causar a través de engaños y mentiras un daño al niño. Y realmente la persona que lo puede hacer puede ser cualquiera, puede ser un familiar, un conocido, un amigo, un profesor e incluso alguno de los progenitores. Si detectas alguna de estas conductas en alguna persona que tú conozcas, o ves que algún niño o niña te tuvo la confianza de decírtelo, ten mucho cuidado, avísale a sus padres o alguna persona de confianza y mantén vigilado, porque realmente es una situación muy grave que, como veremos a continuación, puede desencadenar muchas cosas en la adultez y claramente también tiene muchas consecuencias durante la niñez. Obviamente este tipo de personas abusan de la confianza, a veces pueden llegar a dar algunos premios entrecomillados, pero también generan miedo, dan violencia física, amenazan y le dan castigos a los niños. Las secuelas dependen mucho del tipo de abuso y las circunstancias en las que fueron dadas, pero entre algunas de las más comunes se encuentran las siguientes. Estudios
estudios estiman que un alto porcentaje de las víctimas de violencia o abuso sexual presentan secuelas dentro de las que están desconfianza, miedo, hostilidad hacia el sexo de quien agredió o hacia la familia si sienten que no se protegió, vergüenza, ansiedad, culpa, huida de casa, fracaso escolar e ingestión de drogas, alta incidencia de insatisfacción y disfunciones sexuales, depresión, angustia, mayor incidencia de embarazos no deseados y embarazos tempranos e inicio temprano de las relaciones sexuales e infecciones de transmisión sexual por tener una conducta sexual de riesgo. Entre algunas otras y remarcadas existe una doble presencia de que puede existir depresión a lo largo de la vida de la persona, 3 veces más de que pueda caer en el alcoholismo y 4 veces más de un intento suicida frente a una persona que no sufrió ningún tipo de abuso sexual. Antes de presentarte las cifras, me gustaría decirte que no fue una como predilección de que yo quisiera poner como más cifras de mujeres. Realmente batallé un poco para poder encontrar cifras hacia el sexo masculino. Realmente sí es una situación que incide más en mujeres que en hombres, estadísticamente hablando. Y yo creo que antes de juzgar sobre si es el feminismo el que está haciendo como esta clase de cosas, que no sabría cómo, pero pues hay gente que lo piensa, hay que tener muy en cuenta que también muchas veces los hombres no hablan o no denuncian por miedo. Si la mujer tiene miedo, yo creo que un hombre abusado sexualmente tiene lo doble de miedo porque teme también a los juicios sobre que no fue lo suficientemente hombre, que por qué no se defendió, si es hombre, entre otras cosas. Entonces, realmente son cifras para pensar y son cosas para pensar dentro de la cultura. Ahora, dentro de las cifras, se habla que a nivel mundial por lo menos 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física y o sexual y el 30% de ellas fue abusado de forma violenta por su propia pareja. Esto incluso podemos comprobarlo platicando con nuestras abuelas o con nuestras tías que ya tienen mayor de 60 años, que era una práctica muy común sobre que la mujer tenía que cumplir su deber, entrecomillado, y que por lo tanto podían sufrir de estos abusos. De hecho, no podemos irnos tan lejos sobre que en países árabes esta situación se sigue presentando. Ahora, entre el 10 y el 30% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron una primera experiencia sexual forzada. Es decir, que muchas de esas experiencias empiezan incluso durante la niñez, hablando legalmente, o la adolescencia, hablando socialmente. Aproximadamente el 20% de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual en su infancia. En 2012, un estudio demostró que el 92% de las mujeres sufrió violencia sexual en espacios públicos y el 88% reportó violencia sexual verbal en las calles. Y finalmente, alrededor de 120 millones de niñas han experimentado actos sexuales forzados. En México, según la INEGI, en una encuesta realizada sobre seguridad pública urbana, se tuvo que 27 de cada 100 mujeres mexicanas dijo haber sentido en algún momento algún tipo de violencia u hostigamiento de tipo físico o sexual, y para los hombres esa cifra fue de 10 sobre cada 100. Cuando la situación ya ha ocurrido o ocurrió y conoces a alguna persona o tú mismo fuiste víctima de esta situación, muchas veces empiezan las dudas sobre qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se tiene que proceder, y se necesita información al menos mínima sobre cuál es la ruta que deberían de seguir. Si bien claramente yo no soy abogada, te podría decir algunas de las cosas que son como básicas que se pueden manejar, y que claro que si tú tienes alguna otra duda o quisieras profundizar más sobre el tema, deberías ir con aquellos expertos que sí saben sobre cuáles son las leyes y cuál es el marco legal que se va a manejar ante esta situación. Si alguien te tuvo la confianza de contarte, debes escuchar atentamente la historia, hablar directamente con él en un momento y espacio determinado, escuchar el tono de voz, cómo te lo está diciendo,
además de las expresiones o lenguaje corporal que está manejando. Evita juzgar y culpar a la persona y hay que tener mucha paciencia, entender que esta fue una situación de shock muy fuerte. En general, si a ti te ha pasado o pasaste por una situación así, tienes que ir a un lugar seguro. Trata de no cambiar nada en el cuerpo para tener alguna evidencia para la denuncia. Esto te lo pueden explicar más algunos abogados o buscarlo en internet para que entiendas bien a qué se refiere. Dile a tu padre, tutor o guardián legal o a quien más confianza le tengas. Ve con un médico o alguna enfermera a atenderte en una sala de urgencias para atender cualquier herida y dar un método anticonceptivo. Además, ellos pueden tener la recolección de evidencias de las muestras que antes te había dicho. Consigue ayuda con un experto. Hay una página llamada Rape, Abuse and Incest National Network, Red Nacional de Violación, Abuso o Incesto, que puede servir mucho sobre la orientación de qué vas a ir haciendo. Y finalmente puedes hablar también con algún policía o alguna autoridad. Puedes hacerlo tú mismo o pedir que alguien lo haga por ti. Algún consejero o personas que han sido agredidas o violadas antes y que han pasado por esto. Tus padres o algún guardián legal o alguien que sea de tu confianza. La policía te hará muchas preguntas y van a pedir hablar contigo, tanto si presentas la denuncia como si decides no hacerlo. Vuelvo a recalcar, yo no soy una persona que esté muy apegada a las leyes porque esa no es mi profesión. Espero no haber mal informado y la verdad cualquier cosa te sugeriría que vayas con algún abogado o algún experto en delitos sexuales que te pueda orientar sobre qué es lo que podrías hacer o cómo podrías ayudar a una persona que ha pasado por eso. Ahora sí viene la parte que yo conozco, la parte que ya es más familiar, sobre la terapia y la atención psicológica que se le tiene que dar a una persona que sufrió un abuso. Obviamente siempre se trabaja también con los padres, incluso hay modelos donde se trabaja con el victimario, ya que como vimos o como se puede ver, muchas veces el victimario es una persona muy cercana a la familia, entonces se rompe una estructura familiar y por lo tanto se tiene que trabajar con todos como para entender qué fue lo que pasó. A veces lo más difícil o los casos que a veces causan más impacto es de aquellos adultos que empiezan a tener alguna manifestación, alguna secuela, empiezan a sentirse molestos, irritables, empiezan a tener problemas en su vida sexual y no entienden qué es lo que pasó. Un niño abusado es un adulto marcado de por vida. Se dice que entre el 10 y el 20% de los adultos en el mundo han sido abusados o fueron abusados cuando eran niños. Entonces es trabajar con el trauma, trabajar con el pasado y con la culpa que se generó. Y eso también es en general, trabajar con la culpa que se generó en la víctima, de hacerle saber que es eso, es una víctima, o sea, que realmente él lo provocó la situación, que no tenía por qué haberle pasado eso, y a veces es una situación como muy delicada, porque son muchas cosas las que se mueven. Cada enfoque lo va a manejar de diferente manera, de diferentes técnicas, pero sí es importante trabajar eso y que creo que es lo que todos trabajan en común. Y bueno, nada, si en algún momento tú fuiste víctima de esto o conoces a alguien, te invito a que le sugieras un tratamiento psicoterapéutico, obviamente con un profesional, independientemente de la corriente que escoja. Yo de verdad no soy, y creo que lo han visto a lo largo de los videos, no soy partidaria de ninguna corriente. Creo que con lo que la persona se sienta más cómoda y siente que le está funcionando, pues es lo mejor para esa persona. Y bueno, antes que buscar cualquier tipo de solución o tratamiento ante algo que ya pasó, creo que lo más importante es la prevención. Lo que siempre va a aliviar todo y que incluso obviamente va a ser un impedimento para este sufrimiento es la prevención. Entonces, desde niños hay que educarlos, darles una buena educación sexual. Esto no significa ponerles pornografía, ponerles alguna película 3X o subida de tono. No.
significa hablarles lo que es una sexualidad, no nada más un acto coital, sino los cambios que se van a ir dando en la adolescencia, los cambios que pueden ocurrir en un hombre o una mujer, cómo es el cuerpo de un hombre, cómo es el cuerpo de una mujer, cuáles son las partes privadas, cómo se les llama, cuál es un nombre correcto, qué está mal, es decir, cuando una persona está tocando esas partes privadas, cuando una persona está haciéndole algo al niño que no lo está haciendo sentir cómodo. Por eso les digo que es un tema muy delicado, porque son cosas que se tienen que manejar de una manera correcta, pero siempre está poder saber informarse, preguntarle a algún experto, a algún psicólogo, a alguna persona encargada de delitos sexuales, cómo se les puede dar esta información a los niños. A veces incluso hay talleres, las escuelas se han encargado de hacerlo. Obviamente todo se va a hacer de acuerdo a la edad del niño y el lenguaje que esté manejando, y conforme vaya creciendo va a ir dándosele más información, pero siempre tenerlos prevenido en esto, porque realmente la educación sexual no nada más es como, o más bien no es ir decirle al niño, ve y ten relaciones sexuales, es prevenir un abuso sexual, es prevenir una violación, porque el niño va a saber que eso que le están haciendo está mal, porque ya se lo dijeron, y porque ella le puede poner en esas palabras. A lo mejor el niño cuando se lo están haciendo sabe que está mal, pero no entiende por qué, porque nadie le logró explicar o nadie le explicó qué era lo que estaba pasando. Entonces también hay que ser muy claros con ellos, hay que saber marcarles también límites, saber que si ellos no se sienten cómodos abrazando a una persona, besando a una persona o recibiendo algún tipo de afecto de alguna persona, si ellos no se sienten cómodos, no está bien que los obliguemos, porque tal vez si nosotros los regañamos por eso y una persona empieza a hacerle un daño, o incluso no sabemos si esa persona que está queriendo que le dé un beso, que le está queriendo que le dé un abrazo, no sabemos si esa persona puede ser la que le está haciendo, le está queriendo hacer daño a nuestros niños. Hay que confiar en ellos, no hay que culpabilizarlos, ni culpabilicen a los padres. A veces ellos tampoco entienden qué es lo que está pasando, pero por eso es bueno hablar y prevenir sobre las situaciones. Y bueno, también hay que tener una relación de confianza y de cero secretos con el niño, que sepa que puede contarte todo en todo momento, saber cómo hablar las cosas, y que obviamente esto le va a enseñar que no tiene que guardarte secretos. Yo sé que a lo mejor suena muy tonto, pero estas personas hacen al niño prometer que no te lo tenga que decir, porque es un secreto especial de ellos dos, y que está mal si él lo dice. Y obviamente es un niño, o sea, no va a alcanzar a dimensionar cuál es el impacto o qué es lo que está pasando, porque es un adulto el que le está lastimando. Por eso usan, decíamos, ese poder y esa autoridad con ese niño. Y cuando digo niños, no nada más piensen en niños hasta los 10 años, 9 años. Realmente hay muchos adolescentes que sufren también la misma situación. ¿Cuántas chicas no han denunciado a profesores, a amigos, tíos, primos, y que se sienten de alguna manera solas? También chicos que han pasado por eso y se sienten solos. Entonces, lo principal es tenerle confianza, tener mucha cautela con lo que se está escuchando, y siempre estar abiertos. Y de verdad, cuídense, cuiden a los que aman. Y si tú alguna vez pasaste por esto o pasas por una situación así, no tengas miedo, cuéntaselo de verdad a quien más confianza tengas, y créeme que se puede salir de esto. Perdón, siento que en este video estaba como más seria, pero la verdad es que siento que ameritaba esa seriedad. Esta clase de videos tienen que ser así. Nuevamente me disculpo, espero no estar desinformando. Realmente mi propósito es poder informar bien a las personas, no juzgar a nadie. Todo lo que digo es como más en pro de poder ayudar a alguien, y nunca demeritando la labor de algunos padres o de algunos compañeros o amigos. Creo que todos tratan de hacerlo mejor cuando una persona se encuentra en peligro o fue lastimada. Y bueno, nada, espero que el video les haya servido, les haya gustado, les haya hecho pensar muchas cosas, investigar más cosas, que es lo principal de este canal, que les dé curiosidad, que no nada más se queden con la información de aquí y puedan seguir aprendiendo muchísimas más cosas. Yo soy Psicofer y me despido de ustedes hasta el siguiente video. Bye.